todos esos versos salieron de noche. Salieron de noche en el silencio, la soledad. Bueno, la soledad de día y de noche durante esos días tremendos. Pero se escribió todo de noche. Era algo único, porque mi madre era una persona muy especial y Fernando Rielo una persona muy especial. Por lo tanto, los dos se hablaban, pero yo creo que se hablaban precisamente a través de la poesía, porque mi madre no entendía español y él creo que no entendía francés, pero cada uno se entendía perfectamente, porque era la voz del verso, la voz del alma, la voz espiritual, el nombre de las plantas, y nadie podía contestar. Porque nadie, en realidad, hay muy poca gente que sabe el nombre de las plantas, de los árboles, muy poca gente. Una de las personas que sí era mi hermano Jean. Podía, bueno, es que él también era un genio, podía contestar y siempre contestar los nombres de las flores, de las plantas. Lo mismo con la música clásica. Podía escuchar algo y enseguida sabía quién había escrito esto. Es que es verdad cuando digo que he nacido respirando poesía, es que de verdad, comíamos, pero lo que sí comíamos era poesía, versos, versos de día y de noche. Y mi madre, también es cierto, que recitaba. Entonces yo estaba acostumbrada y hasta en los últimos años mi madre podía tocar el piano porque se acordaba de todo y podía recitar. Uno se da cuenta que hoy, por ejemplo, nadie aprende nada de memoria. Entonces, la mayoría de la gente no es incapaz de recitar cualquier cosa. Pero tal vez en esos años era diferente. Cuando yo era estudiante me acuerdo de algunos de mis profesores, como el hermano de Lorca, que se sabía todo de memoria, como el chileno Hamilton, a pesar de su nombre tan inglés. Entraba al salón de clase y recitaba y no le hacía falta ni libro ni nada. Recitaba versos y versos. Eugenio Florit igual. Y esto ha sido parte de mi vida. En otras palabras, desde pequeña hasta ahora. Y ahora la alegría es ver que el estudiante que dice, no me gusta la poesía. Y sin embargo, cuando tiene que escribir, de repente descubre que tiene talento. Y es verdad que a través de Entre Rascacielos, la revista de Epsilon Kappa, han salido poetas, de verdad. Por ejemplo, Alberti, en mi coche, escribió un poema. Estábamos en el puente, hacía calor, no se podía mover, había un tráfico espantoso. Entonces yo tenía a Alberti a mi lado y estaba preocupada por él. Y de repente veo que saca un cuadernito chiquitito y empieza a escribir un poema. Y estaba feliz. Estaba en el sur de España, no estaba en el puente de las 59. Estaba en España. Y ese poema que existe y que está en uno de sus libros, lo escribió en mi coche. Y tengo muchas historias. Esas historias van en un libro de memoria que estoy escribiendo en francés, porque tiene título,
es, aló, ¿tu me escuché? ¿Me estabas escuchando? Porque hay tantas cosas que yo podría contar, pero en este caso hay que leer mi libro. No, El libro que salió en diciembre y que se titula Fernando Arrabal, Oráculo, del cielo a tierra, goza de lo que está haciendo, que es único. Una de las grandes escritoras para mí fue Ana María Matute, con quien escribí ese libro, La voz del silencio, y que para mí era única y que se sentía más a gusto entre la gente joven que con gente de su propia edad. Los niños la seguían, ella contaba sus cuentos y estaba feliz. Cuando un escritor llegaba a Nueva York o antes de llegar, me llamaban y enseguida se ponían en contacto conmigo y yo entrevistaba, que eran poetas o escritores tanto de España como de Latinoamérica, y he entrevistado a una cantidad de escritores, tanto en televisión, en CBS, en NBC, en programas hispanos, en la televisión de St. John's, o para libros, en medio de la noche, por teléfono. En otras palabras, he hecho muchas entrevistas. En el otoño, en agosto, el 24 de agosto, voy a enseñar un curso precisamente sobre el arte de la entrevista en St. John's. Y es un arte, porque hay que saber prepararse para hacer una entrevista. No es solamente hacer preguntas, sino encontrar esa pregunta que puede abrir puertas. También hice entrevista a Rosa Montero, también a su queridísima amiga Rofé, le hice una entrevista. Hice entrevistas incluso a poetas que en ese momento no eran tan reconocidos y que ahora sí que lo son. No solamente hice entrevistas, sino que hice un libro que en realidad ha sido importante y de ahí saqué el nombre de la revista, porque el libro se llama Entre rascacielos y era con poetas de Nueva York, poetas hispanos, y al decir Nueva York era la Nueva York grande. Y ahí entrevisté a muchísima gente. En realidad he escrito como 15 libros, además de 24 números de la revista, pero sí, como 15 libros. Lo que pasa es que tengo pasión y siempre he dicho que para enseñar lo que sea, y en realidad no importa lo que se enseña, pero hay que tener pasión. Y si no hay pasión, bueno, mejor no estar ni estudiando ni enseñando, porque un profesor sin pasión no es profesor, un estudiante sin pasión no es estudiante. Hay que tener pasión en la vida. Si no hay, bueno, hay que hacer otra cosa. Y tenía hambre de comida, pero no había comida, era poesía. Bueno, que tal vez es la mejor comida, porque es comida espiritual, es que es algo que sale del alma. No me gusta la palabra intelectual, yo no me considero intelectual y no quiero lo intelectual, porque para mí lo que sale tiene que salir del corazón.
el intelectual, todo sale de la cabeza, de la mente. Y si uno piensa, por ejemplo, en escritores famosos, como Isabel Allende, la palabra más importante para ella es amor. El amor. En otras palabras, no es intelectual. El arte es el arte, y el arte tiene una forma inmensa. En otras palabras, sí me gusta hacer collage. Mi primer collage fue, yo creo que, no, aquí no lo tengo arriba. El collage sobre, es grande, sobre el encuentro entre, bueno, ahora que está muy poco de moda, porque todo es moda o de moda, fue el encuentro de dos barcos que yo me inventé. Un barco que salía de España, otro que salía de América y que se encontraba. En otras palabras, la unión, el, el amor, la importancia de compartir un tesoro, el mismo tesoro, y ese tesoro es el idioma. Es más importante que todos los tesoros. Se dan cuenta que la palabra es lo que nos salva, lo que nos ayuda. Y lo más difícil precisamente durante esos 100 días o más de aislamiento, en mi caso, porque yo estaba sola con mi perrita, y yo le hablaba. Y si no fuera por ella, por Schnitzel, yo creo que no hubiera podido. Y también mis estudiantes, porque estaba enseñando por Zoom. Si no hubiera tenido mis clases, donde yo veía 30 caras delante de mí y yo conversaba con ellas, hubiera sido muy difícil. Y lo más increíble, si yo puedo compartir, no es secreto, pero compartir algo muy bonito, hablando de mis 3 clases, pero en particular mi clase graduada, cuando estábamos cara a cara en el salón de clase y la clase empezaba a las 5 y terminaba a las 7 en punto. A las 7 menos 5, todo el mundo ya estaba cerrando libros, papeles, y eso lo hacía yo también, y nos íbamos todos a toda velocidad. Sin embargo, en esa misma clase, pero en Zoom, la clase se terminaba oficialmente a las 7. A las 7:30 seguíamos hablando. A las 8 seguíamos hablando. A las 8:30 seguíamos hablando. Entonces yo decía, ¿pero cuándo vamos a terminar? Y yo decía a la clase, yo creo que Schnitzel, mi perrita, quiere salir. Así que tenemos que despedirnos. Y así se terminaba la clase. A veces incluso se terminó a las 9 menos cuarto. Entonces yo luego pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia, entonces yo decía, hay varias posibilidades. O quieren mucho a su profesora, o necesitan hablar porque están encerrados en su propia casa. Y es una forma de respirar a través de las palabras. Y nunca tuve la respuesta, pero me imagino que la respuesta es un poquito de las dos cosas, o a lo mejor otra cosa todavía, pero es el poder de las palabras. Y la palabra
nos salva.